Hermanos, hermanas, buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes hoy día un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Por tanto, dice la palabra del Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Quisiera mencionar que en varias oportunidades hemos cantado un himno que se llama Fuente de la Vida Eterna. Este himno fue escrito por Robert Robinson, quien fue un pastor inglés a quien Dios usó mucho, pero que descuidó los asuntos espirituales en algún momento de su vida. Y esto lo condujo a extraviarse, involucrándose en juegos de azar y alcohol. Por la gracia del Señor, volvió a sus caminos. Y así ha pasado con muchos, conmigo, tal vez contigo. Y es posible que en la actualidad estés extraviado o estés a punto de hacerlo. Pero me pregunto, ¿cómo es posible que nos ocurran cosas así? Leamos juntos las primeras palabras de nuestro texto. Si tú te fijas en este capítulo 2 de Hebreos, allí en el versículo 1 se inicia el versículo con las palabras por tanto. Estas palabras por tanto están conectando lo que se va a decir con lo que se venía diciendo en el capítulo 1. ¿Y qué era lo que se venía diciendo? Antes, Dios habló de muchas maneras y muchas veces al pueblo, pero en este tiempo nos habló por su Hijo, quien es profeta, sumo sacerdote y rey, y por tanto mucho mayor que los ángeles. Él es el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria y de su misma sustancia, de su misma naturaleza, es decir, Él es Dios. Te leo, hermano, en el capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, su función de profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, su misma naturaleza, Dios mismo, igual a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su función de sacerdote, sumo sacerdote, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Rey, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No un ángel, como algunos grupos pretenden malinterpretar este texto, sino uno que es tanto superior a los ángeles, uno que es el Hijo de Dios. Y si leemos más abajo en el mismo capítulo 1, hay una declaración explícita y tremenda. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
Dios por el siglo del siglo. Es una declaración tremenda porque es el mismo Dios diciendo de Cristo y tratando a Cristo como Dios. Tu trono, oh Dios, el Padre Dios, al Hijo Dios. Dios, entonces, se encarnó en Hijo y nos habló directamente y de una forma personal. Debido a esto, a la dignidad, y por eso que uno con las palabras, por tanto, debido a la dignidad y a la majestuosidad del que nos habló en estos tiempos. Luego de eso viene la palabra, por tanto. ¿Ves la conexión? Es tan majestuoso Cristo, es Dios. Él es tan superior a los ángeles, que por tanto es necesario que con más diligencia, tal vez los estás haciendo con diligencia, pero la palabra nos llama a hacerlo con más diligencia. Y esto, hermano mío, no es una invitación, sino que las palabras tienen un carácter de obligación en grado máximo. Es necesario que con más diligencia, es necesario que de una manera obligada, en grado máximo, ¿qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra atendamos es usada en el sentido de una embarcación que echa sus anclas en un puerto, en un buen puerto, en un lugar apropiado, de tal manera que está segura. Atendamos a lo que hemos oído, es decir, las palabras de Jesús y particularmente el Evangelio que hemos oído. Es una obligación entonces que anclemos nuestra alma, nuestra vida a la palabra de Dios para obedecerla sin demora. Recuerda, son palabras dichas por Jesús, por este Jesús presentado en el capítulo 1, por uno que ya no puede ser más grandioso y digno, y que es mayor que cualquier ser creado. Si no nos mantenemos en obediencia y sujeción a su palabra, anclados en ella, que es el único lugar seguro, nos exponemos a deslizarnos, a extraviarnos. Esta palabra deslizarnos también se aplica, pero de la siguiente manera, a una embarcación que no ha sido amarrada al muelle y es dejada a la deriva, a merced de cualquier oleaje y viento en alta mar. No atender a la palabra de Dios, entonces, me llevará a la deriva con el riesgo de naufragio, de toda clase de ruina y de dolor. Si estás allí, en el naufragio, en alta mar, por no atender a la palabra de Dios, es tiempo de arrepentirse y volver cuanto antes a la palabra de vida para someterte a ella. No fue dicha por un hermano, no fue dicha por un pastor o por el hombre más grande de Dios que conozcas. Son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Desatender su palabra y no escuchar a Cristo es pisotear su persona y su mensaje. El único que puede salvarte y mantenerte seguro en el camino de la fe. Tal vez tu corazón se ha ido endureciendo al pecado y estás llamando bueno a lo que la palabra llama malo. O peor aún, ya te has puesto indiferente a la palabra y ya no respondes con sumisión a ella. Que este es el caso,
Debes arrepentirte y volver, ya que tu alma está en grave peligro de estrellarse contra las rocas y sufrir graves daños y consecuencias tú y muy probablemente otros que te rodean. En el pacto antiguo, la palabra fue traída por ángeles a un mediador, Moisés. Y toda transgresión, ¿en qué sentido se usa esta palabra? Es decir, hacer algo que la palabra dice que no debemos hacer. Y toda desobediencia, ¿en qué sentido se usa esta segunda palabra? Dejar de hacer algo que la palabra dice que debemos hacer. Estas dos respuestas a la palabra de Dios son voluntarias e hicieron que el pueblo recibiera su justa retribución. Ahora, en el nuevo pacto, no uno de obras, sino que uno de gracia, hecho firme por la sangre de Jesús, inaugurado y consumado por nuestro Señor, uno que es mayor que Moisés, no solo que los ángeles, ahora en su calidad de hombre, mayor que Moisés. Viene la segunda pregunta que hace el autor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar la palabra es descuidar nuestra salvación. Ese es el nexo. No descuidemos entonces el ser guiados por el Dios Todopoderoso a través de ella. No descuidemos el sacrificio de la vida de Cristo sobre la cruz. No descuidemos el don gratuito de justicia imputado por fe a nosotros. No descuidemos que la ira de Dios haya sido removida y que hoy día contemos con una sonrisa reconciliadora de Dios. No descuidemos la morada del Espíritu Santo y la comunión y amistad con Cristo. No descuidemos, hermano, el acceso libre que tenemos al trono de la gracia. No descuidemos el inagotable tesoro de las promesas de Dios que están en su palabra. Esta es una gran salvación. Descuidarla se constituye entonces en una maldad muy grande. No descuidemos una salvación tan grande. Hermanos, ¿cómo no descuidamos esta salvación? Por ejemplo, no dejemos de leer, escuchar, aplicar y obedecer la palabra de Dios a nuestras vidas. No dejemos de estar en comunión, de corregirnos mutuamente como se hablaba hoy día en la mañana en el chat. No dejemos de orar. No dejemos de apartarnos de la mundanalidad. Y hermano, no dejemos de mortificar el pecado en nuestras vidas. Todas estas son formas de descuidar una salvación tan grande. Te invito, mi hermano, a que redoblemos fuerzas y esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús para no descuidar una salvación tan grande. Finalmente, unas palabras para aquel que está rechazando el Evangelio de Jesús. Mira, si los cristianos, nosotros, no escaparán de los tratos disciplinarios de Dios toda vez que descuiden su salvación. Si los cristianos estando refugiados en Cristo no escaparán de la disciplina de Dios. Y no estoy hablando del infierno, porque la palabra de Dios claramente enseña que no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo, pero sí tratos disciplinarios de Dios. Tú que rechazas a Jesús, tú que rechazas el Evangelio, ¿crees que escaparás tú del juicio y de la ira de Dios?
¿Crees que escaparás del pago que tus pecados merecen si estás rechazando a Jesús y su sacrificio que perdona los pecados? Si rechazas el Evangelio de Jesús, voluntariamente estás rechazando la única puerta de salvación. Y tú solo te estás exponiendo al gran juicio que viene y al fuego eterno que le sigue para todos aquellos que han despreciado la sangre derramada por el Hijo de Dios en la cruz. Recibe a Cristo, si ese es tu caso. Recibe a Cristo. Clama a Él por salvación y encontrarás también refugio para ese día y descanso para tu alma. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Buenas tardes.